Buenas madrugadas, llegó el tiempo del misterio. 2 horas tenemos por delante. Esta semana viajaremos hasta Tierra Santa para daros algunas noticias de los nuevos descubrimientos que se están efectuando allí. Algunos de ellos pueden llegar a cambiar nuestra historia y tienen que ver con la tumba de Jesús de Nazaret. Saludar a nuestro primer invitado. Te he visto ahí muy atento con el libro de nuestro siguiente invitado, Juan. Juan Friedman. Buenas noches, Juan. Hola, Miguel. Sí, la verdad que esto ya con la de las sombras alargadas ya me llamó mucho la atención. Sí. Y bueno, y estaba pensando que alargadas o cortas, porque las hay de todos los tipos. Y tamaños. Buenas noches, don Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, gusto estar contigo después del espacio a colores que hubo desde la última vez que te visité. Espacio bonito contigo. Llegas de Tel Aviv, vives en Israel. En Israel, claro. ¿Se puede decir judíos o hebreos? ¿Cómo hay que llamaros? No, judíos. Judíos porque somos los descendientes fundamentalmente de la tribu de Judá. Sí. Aunque los hay algunos elegidos que son los descendientes de la tribu de Leví, cuyos apellidos son muy conocidos, como lo de los vaqueros Levis. ¿Ah, sí? Claro, son... Ellos fueron los que lo hicieron, claro. Claro, y son de apellido Levi, que los Leví son de la tribu de Leví, igual que el Cohen, el sumo sacerdote, el sacerdote del templo. Ajá. Y esos apellidos existen hasta el día de hoy, o derivados de ellos. Ya, con Juan Friedman podemos estar hablando un montón de tiempo. Te dedicas a organizar grandes movidas como la de Juan Pablo II en el año 2000. ¿Con cuánta gente que visitaba? 45.000, fue un grupo mayormente de jóvenes que estuvo organizado por el Camino Neocatecumenal de la Iglesia Católica, creado por españoles, por Kiko Argüello y Carmen Hernández, muy conocidos aquí, que hasta mal los llaman muchas veces los Kikos, sí, que son los neocatecúmenos. Y acompañaron al Papa, que es lo que solían hacer. Bueno, lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y luego organizaste también en el 2009 la visita de Benedicto XVI. Así es. Se dedicas a las grandes movidas de visitas en Tierra Santa. Y a las pequeñas también. Vale. Con este señor, ya que están pasando muchas cosas en Tierra Santa, vamos a tratar de averiguar qué está ocurriendo, darnos algunos datos tras esa introducción. Os lo ofrecemos en nuestro teléfono 900-137-137, por si queréis intervenir. En las últimas semanas hemos recibido muchas noticias de nuevos descubrimientos en los santos lugares. Este es un resumen de una de ellas. Por primera vez en siglos, los científicos abrieron la que millones de cristianos consideran es la tumba de Jesús en Jerusalén. Los investigadores dicen estar fascinados con lo que encontraron. Esta piedra de mármol la ha cubierto por siglos. Lo que muchos cristianos creen es la tumba de Jesús. Me están temblando las rodillas. No esperábamos este descubrimiento. Mantuvieron abierta la tumba por 60 horas para que científicos tuvieran acceso a ella. La tumba, donde se cree Jesús descansó después de su crucifixión, nunca se había fotografiado antes. La lápida de mármol que cubre lo que creemos es la tumba de Jesús ha sido removida y arqueólogos están analizando en este momento qué es lo que encontraron en su interior. Ellos encontraron otra losa marcada con la figura de una cruz que se cree fue hecha en el tiempo de las cruzadas. Y la piedra caliza utilizada en el entierro está siendo examinada científicamente por primera vez. Podemos estar ante descubrimientos asombrosos. Esta noche, llegado desde Israel, nos acompaña un nuevo invitado para darnos más datos. Juan, ahí está la introducción que ha dado la vuelta al mundo. De repente, se llama la capilla del Santo Sepulcro. La iglesia del Santo Sepulcro. La iglesia del Santo Sepulcro. Los que lo conocen, ahí había hay una lápida donde mucha gente va a dar besos, a hacer ofrendas. Ahí es donde estuvo depositado el cuerpo de Cristo, según cuenta la tradición. Sí, la tradición evidentemente se divide en dos, y es la tradición católica y la tradición evangélica, que no siempre coinciden. Por lo tanto, hay dentro de lo que pues es probablemente de mucha veracidad, el lugar que fuera
seleccionado por los bizantinos, que fueron los primeros en llegar, poquitos años después de sucedidos los hechos de la vida de Jesús. Estamos hablando de unos 300 o menos de años. Unos cuantos, pero dice poquito. Sí, pero son muy poquitos, porque es la historia que te relata tu abuelo de su abuelo. Uh-huh. Y cuando tu abuelo te cuenta, mi abuelo se juntaba en tal sitio con tales personas y venía un maestro de la Galilea y les contaba tal cosa, pues es eso, ese es el tiempo, con un promedio de 50 años, yendo hacia atrás, y el abuelo de tu abuelo estaba viendo a Jesús delante de él y viendo a todos los discípulos y todos los relatos que a través de los evangelios nos llegaron hasta nuestros días. Bien, y en esa piedra es donde se decía que estuvo el cuerpo de Cristo. Claro, eso vendría a ser, dentro de la tradición religiosa, la estación número 14. Es decir, el último paso después de salir desde el edificio donde fue señalado como culpable, donde fue cargado con el madero que iba a llevar, y todo lo que le va sucediendo a lo largo del camino, que es un camino relativamente corto, pero bueno, cargando con tremendo madero y con todas las vicisitudes del lugar y de la gente que sigue haciendo su vida, no que se detiene todo para ver pasar a uno que iba a ser crucificado, porque esa era una de las cosas normales que habían cada tanto. Ajá. Con lo cual, he llevado, y al final, en lo que se llama tradicionalmente la 14ª estación, es el lugar del sepulcro. Uh-huh. Al levantar la losa, pues evidentemente que encontrar otra losa con una cruz de la época de los cruzados... Esa losa estaba desde hace más de 500 años. Sí, no 700 años, sí. 700 años según lo que se sabe, así, de última noticia. Uh-huh. Que probablemente debajo se encontraran elementos vinculados al tiempo de los cruzados. Pues sí, mucha lógica. Y que los cruzados hayan encontrado vestigios del tiempo de los bizantinos, es lógico que por eso continuaron guardando ese lugar. Inclusive el lugar también se perpetuó porque los romanos no lo destruyeron, sino que lo cambiaron para adorar a uno de los dos dioses, a Júpiter. Así como en el templo adoraban a otro dios, y en cada uno de los lugares que ellos escuchaban que los cristianos tenían alguna adoración importante, pues metían a uno de sus dioses del Olimpo, y así también ayudaron a conservar el lugar. Y la noticia es que se ha removido esa losa y se ha encontrado debajo también más restos, pero ¿hay algo definitivo que pudiera ser el lugar donde estuvo Jesucristo? La intención, Miguel, era de pues arreglar un poco las cosas, limpiar, ver, investigar. Podría ser perfectamente, con un poco de imaginación, un lugar de sepultura judía de hace más de 2000 años atrás. Evidentemente transformado por todos aquellos que quieren decorar y condecorar los lugares para llamar más la atención. Y de ahí todas las losas, y de ahí que haya construcciones que no son realmente de aquel tiempo. Uh-huh. Pero al remover la losa, pues encuentran otra losa, y debajo encuentran la piedra caliza, donde habría sido depositado el cuerpo. De todas formas, hubiera sido dramático que la noticia nos dijera: se han encontrado huesos en el lugar, por ejemplo. Yeah. Hubiera sido dramático. Aparentemente no se encontró ningún hueso. Porque eso quitaría la idea de que Jesucristo resucitó y se fue a los cielos. Bueno, claro, que podríamos pensar que ahí en el mismo sitio... enterraron a más gente. 4 meses después vino uno y vio que la tumba estaba vacía, y que ahí es donde se había enterrado a Jesús, y enterró a su papá. También podríamos pensar una cosa así, pero por supuesto que abriría una puerta a muchísima gente que está esperando detalles de esos para decir: ¿han visto? Ahí están los huesos. Quiere decir, ¿de qué me están hablando? ¿De qué resurrección? No obstante, si seguimos la tradición, pues ¿por qué buscáis al muerto entre los muertos si él está vivo? No busquéis al muerto cuando hay alguien que está vivo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Juan, te tengo que apremiar porque contigo podemos estar 3 horas de programa, pero tenemos poquito tiempo, ¿vale? Me tengo que ir a dormir. Claro, tienes que irte a dormir y a ver esos partidos de fútbol que te gustan. Dime otra cosa, ¿qué está pasando en Tierra Santa? De repente hay montones de descubrimientos.
A mí lo que me llamó mucho la atención cuando tuvimos la oportunidad de visitar, invitados por el gobierno israelí, fue esa excavación que están haciendo en el muro de las Lamentaciones. De repente hay unos pasillos, te metes por ahí y hay cosas increíbles. Claro. ¿Qué se está descubriendo? Es que el piso que está hoy delante del muro está 6 metros por encima de donde pasaba la calle romana, con lo cual debajo tiene que estar la calle romana y tienen que estar una cantidad de cosas que habían delante de la calle romana y que tenemos elementos testimoniales muy claros, que son los historiadores de la época que te relatan lo que están viendo y que lo escriben, con lo cual pues se va haciendo asociación, y a medida que vas encontrando diferentes elementos en la propia piedra y lo tienes escrito en los libros, dices, caray, esta historia tiene una geografía verídica, ya no es Blancanieve y los 7 enanitos, es realmente una historia con geografía, y una historia con geografía es verídica, porque tiene un escenario. Y ese escenario era importante irlo descubriendo por nuestras necesidades, realmente, no de no creer, sino justamente de conocer y de saber más. Y esas excavaciones han ido llevando a encontrar pues los vestigios de la época romana, los lugares por donde, lógicamente, personajes de aquel tiempo, como que mencionábamos a Jesús, todos sus discípulos, los profetas, toda la gente que ha marcado pues nuestra forma de relegar, nuestra forma de atarnos a una religión, o de elegir una religión y de seguir a un Dios único que gobierna todo lo que hay y todo lo que existe. Y me decías que se habían encontrado muchas cosas, desde detalles pequeñitos que dan esa prueba de que la tradición que nos contaban, o esas leyendas que nos contaban, tienen una base histórica, hasta algo más. Sí, es el hecho de encontrar los lugares por donde, por ejemplo, pasaban las familias para esconderse en la época, por ejemplo, del año 70, cuando viene la destrucción del templo, cuando definitivamente Tito, hijo de Vespasiano, se hace cargo del gobierno militar en toda la región de Medio Oriente. Vespasiano se va a Roma para ser el nuevo emperador, y este decide entrar a Jerusalén y arrasarla. ¿Y las familias dónde se esconden? Donde pueden. ¿Y cuál era uno de los escondites? Que sigue siendo hasta el día de hoy, los desagües, las salidas de aguas de la ciudad, es decir, por debajo del piso de la calle estaba el desagüe que los mismos romanos habían hecho. Los romanos en las construcciones tenían pues una capacidad, una inteligencia impresionante, y ahí abajo es donde se juntaban y se reunían las familias, y ahí se encontraron los elementos que dejaron las familias 2000 años después. Es decir, una comprobación de que lo que los historiadores escribían ahí sucede. Y se encontraron diferentes elementos que van atando y van hilvanando los cabos. También nos vamos más atrás de los romanos y nos encontramos con los reyes de Jerusalén, que era la capital de Judea, que estaba dividida en dos, porque en el norte estaba en Samaria su capital, la capital de Israel, y entonces en esta zona se fueron encontrando cosas como el propio anillo de un rey, el anillo con el que marcaba sus escritos, y se encuentra el anillo. Entonces se dice, bueno, acá probablemente realmente este rey vivió, y vas uniendo cabos y realmente la historia se va viendo en las piedras, en las construcciones y en los restos que hay ahí, y esto se puede recorrer. Contaban también que se había encontrado la casa de Jesús. Se lanzó la noticia, aunque había unas cuantas dudas, pero se había encontrado la casa donde Jesús había vivido. Bueno, esto depende mucho de qué casa vivió y dónde vivió. Es decir, conocemos muchas casas donde él pudo haber pernoctado, donde pudo haber comido, según precisamente la historia. Pero que vivió, sí, pues en Cafarnaúm está la tradición, según los escritos, que dice que aquí vino y en la casa de Pedro Jesús vivió. Y es la única referencia evangélica en la cual encontramos aquí se quedó y vivió. En otro sitio no hay una escritura que determine si Jesús vivió en tal o cual lugar. Suponemos que vivió en Nazaret, porque ahí vivía su familia, porque ahí debe haber regresado después de haber estado en Egipto. Es decir, una cantidad de suposiciones que se van hilvanando a través de la historia. Pero aquí se quedó y vivió es en Cafarnaúm, y en Cafarnaúm precisamente sí, está clarísimamente demostrado, descubierto, el lugar donde era la casa de Pedro. Vale, volvamos al Muro de las Lamentaciones. En esa excavación que nosotros visitamos, yo creo que hace 5 años o 6 años, tú has dicho que han seguido excavando. Sí, muchísimo.
muchísimo. Se ha seguido avanzando notablemente. Pues evidentemente que una cosa te lleva a la otra, se abre un nuevo conducto, se abre un nuevo camino y se va encontrando todo. ¿Y no se habrá encontrado el Arca de la Alianza entre esos restos? Tenéis que haber visto la cara que ha puesto, que dicen que se había encontrado en esos sitios. Yo realmente estas cosas no te las puedo contar, Miguel. Es como me tendrías que matar. Es como hablar de si Israel tiene la bomba atómica o no la tiene. Son cosas que yo no puedo contar. Tengo que... Pero tú estás bien informado, sé que tienes buenas... Sí, nosotros tenemos el Arca de la Alianza, pero todavía no es el momento de construir el templo, de reconstruir el templo, porque tirar las mezquitas abajo significa levantar a 1.000 millones de musulmanes que... ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio. Que reaccionarían y sería probablemente la catástrofe de Gog y Magog, que llevaría al mundo a tener que comenzar de vuelta con el hombre de las cavernas. Juan Freeman va a estar solamente un ratito con nosotros porque no habíamos previsto que estuviera bien el programa, nos lo hemos encontrado en esa feria de viajes de turismo Fitur y yo le he dicho vente al programa porque es una delicia estar contigo. Volvamos a la iglesia del Santo Sepulcro. Tú también me gustas, ¿eh? Sí, tú a mí mucho. Yo sí, por eso lo digo, para que no piensen que es solamente de una parte. Vale, gracias. Hay veces que hemos vivido imágenes vergonzosas. El Santo Sepulcro está dividido entre diferentes confesiones cristianas y hemos visto que algunos monjes, si te pasas 1 centímetro a su lado, hay leña. ¿Qué pasa? Qué vergüenza, ¿no? Qué mal ejemplo. Había un libro que escribió un español que se llamaba Escándalos de Tierra Santa. Por otra parte, yo siempre he dicho que por lo menos es bueno que todos estén reunidos en un mismo lugar. Imagínate 5 o 6 santos sepulcros diferentes. Sí. Ya existen 2, uno de los católicos y el otro de los evangélicos, y cada uno pretende demostrar su verdad y su historicidad, y no es fácil. Por lo menos el hecho que las iglesias tradicionales más antiguas, las ortodoxas, los coptos, los griegos, los armenios, los etíopes y los católicos estén unidos aceptando un mismo sepulcro. Esto ayuda mucho. No obstante, cada uno quiere ser el que manda. Sí. Y por eso, pues, están las autoridades, está el statu quo, que determina quién puede pasar por dónde y a qué hora. Y por supuesto, después que los católicos terminan de pasar por un sitio, vienen los griegos y barren el lugar. Sí. No sea cosa que vayan a pisar donde pisaron los católicos. Y ese es el ejemplo de amor que dejó el maestro. Bueno, no digo nada. No. El ejemplo de amor que dejó el maestro es que nosotros estamos hablando de él y lo estamos recordando con muchísimo placer y cariño. Y hemos mencionado realmente que no es posible que se haya encontrado un hueso de él en esa tumba. Qué sabio que eres. Magdala. Dentro de poquito vamos a hablar de Magdala porque hay un periodista español que ha estado allí, pero de repente se dice que se ha encontrado el pueblo donde vivía María Magdalena y lo llaman Magdala. Y hay un proyecto, cuéntame un poquito de ello. Los legionarios de Cristo recibieron desde hace algunos años el estar a cargo de Notre Dame, una casa del Vaticano que es espectacular, bellísima y tiene un hotel también, frente a la Puerta Nueva de Jerusalén, una de las 7 puertas que están abiertas que rodean los muros de Jerusalén. Y con la llegada de ellos y la llegada de su superior, el padre Juan Solana de México, que es un espectáculo de persona, decidió hacer una construcción también en la Galilea con la misma motivación de poder tener un lugar de educación, de seminarios, de encuentros para gente religiosa y gente que quiera venir a encontrar o a reencontrarse con la religión. Y así fue como al lado de Magdala, la zona conocida de siempre como Magdala, que es de donde venía la Magdalena, que la palabra original es Migdal en hebreo. Migdal quiere decir torre, pero fue deformada, latinizada, y de Migdal viene Magdala o Magdalena. Y compraron el terreno, porque ahí va a ser la construcción de una iglesia, que ya está hecha, y la construcción de una especie de hotel, que es como quien dice
el Notre Dame o el hotel que se va a construir en Magdala. Y allí, para empezar la construcción, tienen que hacer excavaciones, evidentemente. Claro. Y cuando empiezan a excavar, encuentran una sinagoga, probablemente de las más originales y contemporáneas a los tiempos precisamente de Jesús, donde la sinagoga no era un lugar de oración, de rezo, como lo es hoy en día. Era un lugar de estudio. Es el Beit Midrash, la casa de estudio. Cuando hablamos que Jesús entró a la sinagoga, en aquella época, la sinagoga, que es un lugar de reunión, sí, entró a una casa de reunión, pero era un Beit Midrash, donde se estudiaba. Porque el lugar de oración, por tradición, y lugar de sacrificios era el templo de Jerusalén. Cuando el templo es destruido en el año 70, todos estos lugares que habían sido casas de oración se convierten en sinagoga, que es templo de oración. ¿Y cuál es la primera oración? Que se vuelva a construir el templo de Jerusalén, porque es el lugar donde estaba la Shejinah, que es la presencia de Dios constantemente, la relación del hombre con Dios a través del templo. En el lugar de Magdala se encuentra esta sinagoga con elementos que muestran clarísimamente que era la sinagoga, y está precisamente donde hasta ahora se había mostrado un pueblito que se decía que era el pueblito donde había salido la Magdalena. Es decir, que la historia se ve corroborada con los descubrimientos arqueológicos. Exactamente. Eso está pasando en Tierra Santa, casi para terminar. Está pasando en Tierra Santa. Tierra Santa, desde hace 2000 y tantos años, tiene una actualidad total. Sigue siendo exactamente lo mismo que hace 2000 años, solo que con más modernismo. Se puede llegar con aviones, con helicópteros, se puede viajar en automóviles de los más modernos, en autocares con wifi, con televisores. Es decir, dentro de poco ya no va a hacer falta ni siquiera que un conductor esté al frente del autobús, va a ser solamente hablando y diciéndole al autobús por dónde tiene que viajar. Eso es Tierra Santa y mucho más. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido que mi esposa Gala se puso a protegerme y ella hizo mi éxito mundial? El 23 de enero de 1989 nos dejaba uno de los máximos representantes del surrealismo español, Salvador Dalí. Que si se juega a querer hacer el genio, uno acaba muriéndose, que es lo que me está ocurriendo ahora. A él rendimos en Memoria de Delfín nuestro pequeño homenaje. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. No se lo pierdan. Los lunes a las 3 de la madrugada, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Carrie se hallaba en medio de ellas, impasible, una rana entre los cisnes. Era una muchacha fornida, con granos en el cuello, la espalda y las nalgas. Su cabello mojado no parecía tener color. Antes de dormir, leyó un capítulo de la novela de terror que tanto le gustaba. Estaba allí, parada con la cabeza ligeramente inclinada, dejando que la agua... Fantaseó pensando que ella era la protagonista. Chica, capaz de tragarse las historias más increíbles. El objeto de todas las novelas. De pronto, un golpe la sacó de su ensoñación. Se levantó a cerrar las ventanas. Se había desatado una tormenta. El aire sonaba con fuerza. Las cortinas volaban y la lluvia que empezaba a caer entraba sin impedimentos en el salón. Un relámpago iluminó la estancia. El sonido del trueno llegó con solo 3 segundos de separación. Un escalofrío recorrió su espalda. La luz se apagó por unos segundos. Al volver, le pareció ver una sombra en la pared que se deslizaba hacia ella. No tengo miedo. De pronto, se despertó. Encendió la lámpara de la mesita y miró alrededor. Todo parecía en orden. Todo había sido un sueño. Todo menos la sombra que yacía a su lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Ese pequeño relato era un fragmento para avanzar el tema que queremos tratar ahora. Nos llamó mucho la atención cuando nos llegó un libro que se llama Los Espigados. Y aquí está con nosotros Luis Navas, su autor. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches. ¿Cómo te da? Bueno, antes de nada, gracias por estar en el programa. Eras oyente del programa, ¿no? Soy fan del programa. Sí. ¿Qué te parece estar aquí? Pues un sueño hecho realidad y muy feliz. Te lo documentaba antes, estoy muy feliz de estar aquí. Me alegra mucho. ¿Cómo te da por escribir un libro que se llama Los Espigados? Pues esto sale a raíz de un estudio antropológico que hago sobre las comitivas nocturnas a nivel nacional, a nivel europeo también, y yo me encuentro con una serie de casos que no entran y no cuadran con lo que es lo habitual dentro de las comitivas nocturnas, y son lo que yo he denominado los espigados negros, que se conocen pues como los ensotanados, los centinelas. Uh-huh. Es curioso, hemos querido tratar el tema, ¿sabes? Porque hicimos una pequeña sesión con Miguel Pedrero, compañero nuestro, hablando de sombras que visitaban a la gente, y de repente fue increíble la aluvión de testimonios de personas que habían vivido una de esas presencias. Yo mismo, que no suelo tener historias de este tipo, también sentí esa presencia, ¿no? Por eso, si te parece, vamos a avanzar algunos datos y vamos con ello. E incluso vamos a escuchar el testimonio de uno de nuestros oyentes que pone los pelos de punta de estos bicharracos. Si tenéis miedo, no escuchéis lo que os vamos a ofrecer. Seguramente os quedaréis más pegados ahí porque va a ser increíble. Gracias por venir, Luis. Escucha. Esta noche, nuestro primer argumento trata un tema inquietante. Lo han llamado los espigados. Sombras alargadas con forma antropomorfa de más de 2 o 3 metros de altura, donde los testigos que se han encontrado con ellas narran con horror su experiencia ante aquellas visiones imposibles. No tienen rostro, no tienen cara. Esta descripción, que suena a relato de terror o ciencia ficción, es un hecho contrastado por cientos de personas a lo largo y ancho de la península ibérica. Se trata de uno de esos fenómenos sin definición que esta noche tratamos de explicar. Nos ayuda nuestro invitado. Pues cuéntame, Luis, ¿qué son los espigados? Pues los espigados son unas visiones, unas apariciones, según narran los testigos, que tienen un patrón común, que es que son unas figuras antropomorfas, con forma humana, que suelen medir de 2 a 3 metros de altura, algunas incluso más, que van como ensotanadas, como si llevaran un traje talar, una capucha. No tienen rostro, la mayoría, aunque hay algunas que tienen un rostro que es esperpéntico, y que son más negras que la pura noche, como más negras que la pura noche, como hay algunos de los testigos que lo han definido. Esas son algunas de las características. Sí. ¿Cuándo aparecen? ¿De noche? ¿Y dónde aparecen? Suelen aparecer casi siempre de noche, aunque también suelen aparecer en los estados intermedios de entre el paso de la tarde a la noche o de la noche al día. ¿Y dónde aparecen? Aparecen en lo que yo en el libro desarrollo como los espacios liminales, que vendrían a ser espacios frontera física y psíquica nuestra, como pueden ser las entradas y salidas de los pueblos, los cruces de caminos, los puentes sobre los ríos, esos espacios frontera, es ahí donde se aparecen. Dime una cosa, ¿atacan, interactúan con los seres humanos cuando les ven? Pues normalmente suelen ser figuras que son hieráticas, no se mueven, no hacen nada, o si se mueven de una forma totalmente extraña, de una forma mecánica,
antinatural. O sea, los testimonios se dan cuenta cuando a veces pueden llegar a pensar que están viendo a una persona o a varias personas disfrazadas, pero cuando ven el movimiento y ven que el movimiento no es natural, no es humano, se dan cuenta de que están ante algo que no saben qué es. Y cuando se comunican, las pocas veces que se han llegado a comunicar, suelen dar un único mensaje, y es: ven, acércate. ¿Ven? Sí. Deja poner los pelos de punta eso, ¿no? Sí. Si algo así te dice ven, ¿no? Y más este tipo de lo que yo defino como arquetipos que están relacionados con lo invernal, con la noche, con el frío, con la muerte. Ahí suena el invierno, este momento que estamos pasando ahora. Dime una cosa, ¿hablan? ¿Alguna vez han hablado, aparte de solamente ese mensaje, el ven? Hay un caso que se da en Extremadura que le da una frase que es terrorífica. La frase es una frase normal y corriente, pero dentro del contexto es realmente terrorífica. Y más porque la persona, el testimonio, realmente no sabe si esa figura le está hablando o es un zumbido o un chirriar que viene de dentro de su cabeza, incluso si son los árboles o la propia montaña la que le está hablando, porque esto ocurre a la entrada de la carretera de Arrolobos, que es un acantilado, es un precipicio, y la frase que le dice es: ¿acaso no me conoces? Como si fuera un fallecido. O como si fuese algo que debería conocer que es. Algunos de los testigos dicen que son como esqueletos vacíos por dentro. Sí, hay uno de los testimonios que es de un cura que sube como todas las mañanas a tañer las campanas. Esto ocurre justo el día de difuntos, el 1 de noviembre. Y cuando sube a la torre del campanario, primero ve en lo alto del campanario como una especie de ropa que está como tirada en el suelo de color negro, y no sabe muy bien qué es lo que hace eso ahí. Se gira con la linterna para mirar alrededor a ver si hay algo más. Cuando vuelve a girarse ya no está, y lo que ve es una figura que está completamente tumbada, recta, y él lo describe como si fuese una especie de momia seca, negra, ennegrecida. ¿En qué partes del mundo, de España, se aparecen estas entidades? Yo, los espigados negros, todos los testimonios que he podido recoger en distintos libros, son de aquí, de la península ibérica. ¿Algún sitio concreto? Pues en Extremadura se dan muchísimos casos, es donde más casos hay. Pero hay en Vitoria, que es un caso muy famoso, el del túnel de Altuve, aquí en Madrid, en Barcelona, en Granada, pues casi en toda España. Vale, ¿y los testigos están pasando algún momento especial? ¿Es por la noche? No sé, ¿hay alguna característica de los testigos que les haga ver ese tipo de cosas? No, es algo que yo, cuando he estado investigando estos casos, tú mismo te lo preguntas y no, es porque ahí puedes pensar, bueno, a lo mejor es inducido porque la persona está pasando por un trance o no le va bien o... No, parece siempre, nadie está buscando encontrarse con este tipo de cosas. De hecho, uno de los testimonios es el de Escalante, un pueblo que hay en Cantabria. Vamos a hablar de él ahora, sí. Bueno, pues esta mujer se va a trabajar por las mañanas, o sea, un hecho tan cotidiano como ese, a trabajar por las mañanas, es cuando se encuentra con esto. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar. Vamos a contar más datos. Muchos casos de estas extrañas figuras en nuestro país. Suceden y han sucedido en multitud de lugares. El caso que ahora vamos a tratar les ocurrió a Miguel Ángel Ruiz y Margarita Cajigas, volviendo de trabajar en una de las fábricas cercanas a Escalante, en Cantabria, ya de madrugada.
Como es habitual en la zona, a esas tempranas horas, estaba inmersa en la niebla. En un momento determinado, Miguel empezó a llamar la atención de Margarita sin que ella le contestara. Cuando se fijó en ella, esta estaba aterrorizada. A poca distancia de donde se encontraban había un insólito hombre. Era un ser demasiado alto para ser normal, vestido totalmente de negro y con un extraño sombrero en la cabeza. A pesar del susto y lo extraño de la situación, pudieron darse cuenta de que algo en su cara era extrañamente animalesco, enjuto y violento. Nada tranquilizador. Sus ojos eran pequeños, su nariz ganchuda y con andares antinaturales, como si levitase. Este ser anduvo por el pueblo hasta perderse en la niebla. Según cálculos realizados a posteriori y utilizando como baremo las ventanas de la plaza, este debía de medir aproximadamente unos 3 metros de altura. Este es uno de los casos, la extraña aparición de Escalante en Cantabria, pero hay muchos más. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Es tiempo de misterios aquí en nuestra casa, en nuestra emisora. Terrible el caso este de Escalante, que quizás sea uno de los más conocidos o más famosos, ¿no? En Cantabria siguen hablando todavía de él. Sí, un bicharraco de 3 metros allí. De hecho, en el mismo pueblo de Escalante hay otro caso que es menos conocido, que ocurrió en 1912 a Justo Tomás Rey. Pues esto ocurrió en 1912, Justo venía de estar hablando con su novia, la que luego sería su mujer, y terminando pues se fue hacia su casa y dirección a la que estaba llegando a la plaza del pueblo, donde se encontraba la iglesia. Justo detrás de la iglesia se encuentra una figura gigante, negra, parada, y él lo que piensa es que son unos amigos que le quieren gastar una broma. Entonces él se acerca, medio riéndose, saca una navaja y hace el amago de querer pincharle, y cuando saca la navaja y hace el amago de querer pincharle, la figura empieza a desplazarse horizontalmente hacia un lado, flotando, y sin tocar el suelo. Y cuando pasa por encima de unas pozas que había y no se cae, se da cuenta de que no solo no son amigos suyos, sino que es algo que se le escapa de la explicación. Son cultos ancestrales estos, figuras que estaban ya antes en el imaginario popular antiguo y que están retornando ahora, o aunque luego trataremos de sacar conclusiones, avancemos un poco. ¿Qué es esto? Yo en la introducción del libro lo digo, y lo digo también ahora, que es un poco pretencioso por mi parte intentar dar una explicación concreta sobre qué es, pero yo sí creo, y lo puedo relacionar con lo que son las entidades, los arquetipos más oscuros del ser humano que están ahí, del ser humano y de la naturaleza. Vale, luego trataremos de sacar más conclusiones. Seguramente después de las noticias vamos a ofrecer el testimonio de nuestros oyentes. Quiero que me cuentes más casos. El de Vitoria, el túnel de Altuve, lo has nombrado antes como un caso muy especial. ¿Qué tenía? ¿Qué era? ¿Qué pasaba? Es muy especial por 2 motivos. Primero, porque son unos ertzainas los testimonios. Y segundo, porque la persona que da el testimonio, esto se publica en el periódico y luego ya aparece en televisión. La persona que da el testimonio es una persona de pocas bromas, es un ertzaina, ni está buscando publicidad ni nada de eso. Y
¿qué es lo que ocurre? Fue justo en una época en la que estaba un poco delicado todo el tema del terrorismo en el País Vasco. Entonces, cuando ellos entran en el túnel, nada más entrar en el túnel de Altuve, en Vitoria, se encuentran con una figura enorme de 2 metros de altura, totalmente negra, que está con los brazos en cruz, parado en medio de la carretera. Y ellos se paran con el coche. Entonces, ellos no piensan en fantasmas, ellos lo que piensan es que es alguien relacionado con el terrorismo, a lo mejor, o que quiere hacer algo, o distraerles la atención. Entonces ellos inmediatamente lo que hacen es que ponen las rotativas, encienden los focos, le dan el alto. Aquello no responde. Uno de ellos baja con una escopeta, la carga, le pregunta que quién es, eso no responde. Según se va acercando, Esther China se le va helando cada vez más la sangre y terminan de morirse de miedo, porque de repente, delante de sus propios ojos, desaparece. Aquello desaparece. Esos son, Luis, algunos de los expedientes secretos que tiene, porque he visto en tu libro que muchos de los testimonios son secretos, no han salido a la luz. Los que tienen los cuerpos de seguridad del Estado, que tienen más de uno. Sí, en concreto de Altuve no, pero yo he podido seguirle la pista a testimonios que se han filtrado por la Guardia Civil o Policía de Tráfico, que están relacionados con algo tan sencillo como un control de carretera, en el que pues simplemente pues está haciendo un control de alcoholemia o de velocidad, y que han llegado personas parando, diciendo que por favor que les ayuden, porque 2 kilómetros más atrás se han encontrado con lo imposible hecho real, que es una sombra gigante parada en medio de la carretera, que se movía de una forma totalmente extraña, como si medio corriera a 4 patas, incomprensible. Brazos en cruz en algunos de ellos. En algunos de ellos, pues, a modo de señal. No. Ya, y más de uno se ha aparecido simultáneamente. Hay un caso en Granada en el que hay una familia que van en un coche con sus hijos y llegan a ver a 2. Pero estos casos que yo recojo, no los recojo precisamente porque se salen de lo que es las comitivas nocturnas. Las comitivas nocturnas suelen ser varios personajes, y yo precisamente recojo estos porque están relacionados, tienen muchos puntos en común con las comitivas nocturnas, pero son una única entidad la que se presenta. José Luis Cardero, nuestro antropólogo casi favorito, lo es. Nos contaba algunas veces esas comitivas que están en muchas tradiciones, en muchos lugares en Galicia, en montones de sitios, y que aparecen ante algo luminoso, que lo llama él, ¿verdad? Claro, lo luminoso, que es como lo describe Rudolf Otto, que sería aquello que es primordial, y que todavía son entidades que están relacionadas con aquello que posteriormente va a ser lo divino, y después de lo divino la siguiente fase sería lo religioso. Pero lo divino, al ser algo sagrado, todavía tiene ese componente, ese matiz peligroso, porque está todavía relacionado con lo numínico. Hablando del maestro José Luis Cardero, he bebido bastante de muchos de sus libros, pero en concreto para este libro que yo he escrito, es un libro que se llama Los dioses oscuros, donde ya se nos da pista un poco sobre qué son este tipo de entidades. Nos contó algo aquí. En un minuto, Gijón, el cementerio, ¿qué pasaba ahí? Antes de las noticias y luego seguimos. Igual una persona está labrando, termina de labrar, se le hace de noche, era invierno, tiene que volver a su casa, y su mujer sale de la casa preocupada con el niño a ver si encuentra al marido, y cuando encuentra al marido le ve con el rostro mudado, pálido, aterrado, y le dice que se meta en casa, y que ese camino que suele hacer todos los días no lo va a volver a hacer, porque se ha encontrado con lo imposible, que es una figura gigante negra que le seguía. Le seguía, y a la que él se paraba a lo mejor para alimentar a la mula, al animal, aquello también se paraba como si le estuviera copiando el movimiento, como si fuera lo que es una sombra.
Los espigados es uno de los temas de este espacio en blanco que seguirá después de las noticias, con el testimonio de uno de nuestros oyentes que pone los pelos de punta. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. Os contaremos más historias todavía de estas apariciones y trataremos de sacar conclusiones. Y si nos da tiempo, si todo sigue como hemos previsto, rescataremos de nuestro archivo la historia de un hombre que sufrió 2 descargas de un rayo y que su vida se vio transformada. ¿El caso que más te haya llamado la atención y luego nos lo cuentas? Que te haya puesto los pelos. El de Escalante, el de Margarita, que es con el que yo abro los testimonios, me impactó muchísimo, porque ¿quién no ha vivido esa situación de estar esperando el autobús o irse a trabajar por la mañana, un frío, invierno, y tú pues te vas a trabajar, lo que menos piensas es encontrarte con aquello y girarte, darte media vuelta, mirar al final del callejón y estar aquello allí? Déjalo ahí. Cuidado si vais por las carreteras. A veces por la noche suceden cosas raras. Enseguida regresamos. Este es el Espacio en Blanco. Tengo mucho que contaros todavía. Son las 3:05, 2:06 ahora en las Islas Canarias. Regresa el tiempo del misterio aquí a Radio Nacional. Un placer que sigáis. Saludos a todos los que estáis conectados en Radio 1, Radio 5 en directo, siguiendo la emisión. Saludos a todos los que a través del podcast nos descargáis, haciendo que seamos uno de los programas, dicen, más descargados de la radio. Y saludos desde España a todos los que en esos 100 y pico países escucháis el Espacio en Blanco. Dicen también las malas lenguas que es el programa en lengua castellana más escuchado por ahí por el mundo. No lo sabemos, pero ahí van los saludos. Es un placer que a través del Espacio en Blanco escuchéis nuestro lenguaje y que sintáis un poquito el calor desde nuestro país. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir. Hay un primer tema que estamos tratando, que es el de los espigados. Después, si podemos, os vamos a contar una historia increíble de un hombre al que le cayeron 2 rayos, pero escuchad algunos datos más de esas sombras extrañas. Hay más casos. El siguiente que deseamos relataros ocurría en Coria. Muchas personas, lugareños o viajeros, narraban haber visto a hombres sombra saltar por los barrancos o aguardar a personas en las carreteras de Vega de Coria. Incluso los pobladores, atemorizados por estas sombras, se organizaron y partieron a cazar a estas sombras errantes sin éxito. Algunos lugareños cuentan haber visto un bulto negro en el suelo que empezó a tomar forma. Posteriormente se empezaron a ver las apariciones de estas sombras errantes. Muchos casos se concentran cerca o en la curva donde hay una cruz. Algo curioso es que anteriormente a los sucesos y al pavimentarse las carreteras de Vega de Coria, derrumbaron esta cruz, lo que pudo provocar el desenvolvimiento de los sucesos posteriores. Espigados de negro. Conozcamos más datos sobre ellos. Ahí está, Luis, otro fragmento de algunos datos de esas apariciones. Y pregunto a los oyentes si no podrían ser extraterrestres estos seres espigados. Vamos a ver, los testimonios que yo recojo, que son de distintos libros, hay autores que sí lo relacionan con este tipo de fenomenología. ¿Por qué? Porque a veces suelen ir acompañados con las visiones antes y durante que aparezcan de luces. Luces que se agrandan, se empequeñecen, se pierden por el monte, y sí hay gente que lo ha relacionado con el tema de los extraterrestres, pero aquí esto ya sería un poco desarrollar el tema el tema ovni, ¿no? En plan, lo que nosotros vemos como ovnis son objetos de chapa y pintura que vuelan con personas dentro desde otras galaxias. Ajá. ¿O hay algo más complicado? Ya, vamos a dejarlo ahí. ¿Quieres que escuchemos testimonio de uno de los oyentes que
ha vivido también una historia en primera persona. Perfecto, vamos a verlo. Vamos con ello. Hay muchos más casos. Nosotros también tenemos testimonios de oyentes que nos han contado que han vivido algo parecido. Es el caso de Abad. Buenas noches, Abad. Sí, hola, buenas noches. Cuéntame qué te ocurrió. Tú eras vigilante de seguridad en una obra, ¿no? ¿Y qué pasó? Sí, yo estaba de vigilante de seguridad, vigilante de seguridad. Estábamos en una obra en el pueblo de Camas, en Sevilla. Y nada, como era un día normal, como siempre, estaba cuidando lo que era la obra. Sí. En ese tramo de obra, porque tal como iba avanzando la obra, íbamos vigilando y era en mitad del campo, vamos. Sí, estaban poniendo tubos, ¿no, Abad? ¿Perdón? Estaban... Sí, estaban poniendo tubos de gas, de lo que son los tubos estos gordos de gas debajo de tierra. Sí. Y estaba vigilando lo que es la obra, la maquinaria, en fin, lo que es todo lo que escondía una obra. Y era estaba haciendo la guardia al aire libre, con mi coche. No teníamos garita porque tal como iba avanzando la obra, pues íbamos avanzando nosotros. Y nada, era sobre las 2:00 de la mañana, de la madrugada, y estaba dentro del coche. Pues yo salí a tirar las piernas como siempre. Y nada, y a lo que era al girarme sobre unos 20 metros más o menos, vi una figura, por llamarlo, porque la verdad es que todavía no sé, yo no le encuentro mucha explicación. Era una persona muy alta, una figura muy, muy alta, se notaba que era bastante alta, no tenía rostro, era como una sombra. ¿No tenía rostro? No, era como si fuera una cartulina, una sombra, no tenía ni rostro ni fondo. Tenía los brazos muy largos, muy, muy, muy delgados. ¿Sí? Claro, yo la verdad que yo sabía que no era normal. Yeah. Me quedé paralizado. Y nada, iba viniendo poco a poco a mí, tan poco a poco a mí que estábamos a menos de un metro, cara a cara. O sea, ¿le viste de frente cerca de ti? ¿Cómo iba vestido? Es que daba la sensación como si fuera como una sotana o algo de eso. Ya. ¿Emitía algún sonido? No se le... Sí. Yo estaba... Es que... yo es que cada vez que lo pienso. ¿Todavía tienes miedo? Sí, sí, impresión. Sí, demasiado, porque es que no, la verdad que no hay muchas palabras para contarlo. Yo estaba, a menos de un metro, como cuando tú te encuentras una persona y estás hablando con ella. Sí. Y me quedé, es que no sabía qué hacer. Y emitía como lo que emiten los gatos, una cosa muy rara, como un de eso. Ya. Y tembló. No, yo automáticamente el reflejo que tuve es darme la vuelta corriendo, que estaba el coche atrás, meterme en el coche y salir corriendo en el coche. Abad, gracias por haberlo contado. Esta noche vamos a tratar de dar explicaciones. Escucha el programa a ver si te sirve de algo. Vale, pues muchas gracias. A ti, fuerte abrazo. No te encuentres nunca más con eso, ¿vale? Dios lo quiera. Gracias, un abrazote. Gracias. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Montones de oyentes. Un oyente de Vitoria dice que cuando estaba haciendo la mili escuchó la historia del Ertzaina que tú contabas. Otro oyente de Unai dice que también muchos compañeros de reemplazo iban todos los días por ese túnel y vieron esa historia. Preguntan si oyen de la luz de una linterna, si le pones una luz a esos espigados. ¿Se sabe algo? Hay un caso en Córdoba que unos chicos se quedan tirados con el coche. Entonces pues bajan dos a mirar el PK, el punto kilométrico, para llamar a la aseguradora y decirles en qué punto de la carretera están para que venga la grúa a recogerles. Entonces van iluminando con la propia luz del móvil, porque era una carretera secundaria, no había ningún tipo de iluminación. A la que van buscando el mojón del punto kilométrico, se encuentran como metido dentro de un árbol a una figura gigante que a la medida que ellos van enfocando con la luz del teléfono móvil,
palabras textuales de los testigos, se tragaba la luz. ¿Se tragaba la luz? Se tragaba la luz. Espera que ponga música. Vamos a intentar tratar de sacar alguna conclusión. Tremenda también el testimonio de Abad que nos ha contado, ¿verdad? Y coincide un poco, fíjate, nosotros no sabíamos que esto era tan común, ¿no? Y de repente coincide con lo que tú estás contando de esas apariciones en diferentes partes de España en todos los tiempos. Yo he llegado a recoger hasta de principios de siglo. Y luego, pues casos, pues, los más recientes son del 2013. Gonzalo Pérez Sarró es la persona que yo conozco que más estudia este tipo de fenómenos, y hablando con él hace poco me dijo que tiene muchísimos testimonios todavía que él no ha sacado a la luz, o sea que... Vale, ¿qué tiene que ver esto con esos visitantes de dormitorio que te decía, hicimos con Miguel Pedrero, y de repente hubo una multitud de gente que decía que había sentido esa presencia negra en la casa? ¿Estos espiados aparecen en las casas o siempre es fuera? Las casas... yo he llegado a recoger el testimonio que comentaba antes, que era en lo alto de un campanario, ¿no? Por lo tanto ya estamos hablando de un recinto cerrado, no es el exterior. Pero ¿es posible que aparezcan en las casas? Sí, claro que puede ser. ¿Qué tiene que ver con esos visitantes de dormitorio, con esas figuras que son, al contrario, no son altas, no son gigantes, ¿no? La gente que habla de los visitantes de dormitorio es todo lo contrario, son figuras que son pequeñitas o bajitas. ¿Qué es lo que tiene que ver? Pues lo que tiene que ver es que son figuras que, aunque se intente siempre abordar desde una perspectiva positivista, racional, materialista, en plan, bueno, en realidad lo ha soñado, no, yo defiendo públicamente, lo defiendo en el libro, lo defiendo aquí, que no, este tipo de vivencias hay que abordarlas desde una perspectiva de la metafísica. Por lo tanto, hay que intentar darse cuenta de que esto que es irreal está ocurriendo. Por eso no hay que intentar darle una explicación racional, porque es algo irracional. Casi para terminar y tratemos de sacar conclusiones, pero te pregunto antes, ¿los testigos cambia su vida cuando tienen, supongo, ¿no? Ahí estaba nuestro oyente que decía, nunca más quiero encontrarme con esa cosa, con ese bicho. ¿Les alteran algo, les cambia algo, le da poderes, como pasa con otras experiencias? Bueno, poderes no le da poderes. Que yo conozca, no conozco ningún testimonio de gente que le dé poderes, pero sí, todos los testimonios, todos sin excepción, les cambia la vida. Algunos les cambia la vida de una forma como positiva, porque hay un testimonio de una persona que ve a estos espigados surgir de un río. Pues esta persona, hablando con Gonzalo Pérez Sarró, le decía que él, cuando muriera, quería que le enterraran allí, donde lo vio. Y luego, pues la gran mayoría de las personas, ¿no? La gran mayoría de las personas quedan tocadas para siempre de una forma negativa. Es lo que se conoce como el síndrome del Magisse Flug en alemán, que esto lo desarrolla José Luis Cardero, y es la huida mágica, el concepto de la huida mágica. ¿Qué es el concepto de la huida mágica? Pues es ese concepto en el que uno, cuando se encuentra con la deidad, con lo divino, con lo numínico, cuando regresa otra vez al hogar, cuando vuelve otra vez a su cotidianidad, a su vida diaria, va a quedar marcado por esa entidad para siempre, para el resto de su vida. Tratando de sacar conclusiones, aparecen en terrenos fronterizos, ¿pero qué son? ¿Es una imaginación nuestra? ¿Es un ser que habita en otra dimensión y de repente aparece momentáneamente en la nuestra, por eso en un momento puede desaparecer? ¿Cómo se les podría catalogar, aunque dices que es difícil o que no se puede? Es difícil, por decir difícil, es casi imposible. Yo las conclusiones que saco es que fantasía, imaginación,
sueños y realidad cognitiva, nosotros lo tenemos separado como si fuesen cosas distintas, pero en realidad es una única cosa, es nuestro cerebro. No hay que separar las cosas. Que algo no exista físicamente, no pertenezca a lo que es la realidad cognitiva, no significa que no exista. Lo imaginario, lo onírico, es real, claro que es real. Y es posible que estas entidades, estén a caballo entre un sitio y el otro, y por determinadas circunstancias, cuando todo ello se junta, ellos nos ven, nosotros les vemos, salimos de la cotidianidad en la que estamos, porque hay casos en los que yendo en coche, por ejemplo, la radio se para. Te lo iba a preguntar ahora mismo. La radio se para, el kilometraje marca un kilometraje distinto. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ¿qué es lo que ha pasado? Que el espacio-tiempo en el que nosotros nos desenvolvemos normalmente lo hemos abandonado. Y como si hubieras entrado en otro tiempo, en otro espacio, donde habitan esos seres. Efectivamente. Entonces ellos nos ven, nosotros les vemos. Es como una especie de realidad especular en la que por un momento, a través de una ventana, podemos mirar y ellos nos ven. Qué miedo, ¿no? Bastante. Termina con una historia, La sombra de Belvis en Monroy, o la que te quieras contar y nos vamos. La sombra de Belvis de Monroy, pues esto es una niña pequeña, está jugando en la parte de atrás. Bueno, Belvis de Monroy es un pueblo extremeño. El pueblo es bastante bonito porque tiene un castillo en lo alto. Ajá. Pues estaba atardeciendo, todavía no era de noche. Estaba atardeciendo ya con esos tonos anaranjados que ya no es de día, no es de noche. La niña estaba en la parte de atrás de la casa, que era un patio cerrado. Estaba jugando con un cacito con agua. Entonces la niña oye como una especie como de zumbido de abejas y la niña describe que ese zumbido de repente empieza a transformarse como en palabras que le dicen ese mensaje que se suele repetir. Ven. Ahí está la niña. Cuando la niña se da la vuelta y ve aquella figura, entra horrorizada en la casa llorando, entonces los padres la calman e intentan quitarle hierro a la situación porque la niña había estado mala días anteriores, entonces pues piensan que debido a que ha estado malita, pues que ha visto, por las fiebres, ha visto algo que no era real. ¿Qué es lo que ocurre? Que días después, la madre, hablando con una vecina, ve la madre que la vecina está preocupada, le pregunta que por qué está preocupada, y la vecina le dice que es que su hijo está viendo pasear por la calle a una figura alta, negra, gigante, que le tiene aterrorizado. Entonces es cuando la madre se da cuenta de que su hija, lo que había visto aquella tarde en la parte de atrás, en el patio, era algo real. Música, Luis, no sirve casi para despedirte. Hay muchos oyentes que están diciendo dónde pueden conseguir este trabajo tuyo. Pues ¿Tienes Face? ¿Tienes alguna página? He habilitado una página en Facebook que se llama Los Espigados Negros, todos los casos en un único libro. Si tú pones en el buscador de Facebook Los Espigados Negros, te vas a encontrar la página. Ahí yo lo que hago es que voy subiendo información relacionada con las apariciones o con el carácter cultural, como son las mascaradas invernales, que están relacionadas con este tipo de apariciones, y voy subiendo, aparte de las noticias, pues tengo varias vías de contacto para poder adquirir el libro. ¿Vuelve otra vez a decirlo, por favor? Pues en el buscador de Facebook se pone Los Espigados Negros y la encontraréis. Espero que hayas disfrutado estando en el espacio en blanco. Un sueño hecho realidad, Miguel. Me encanta hacer realidad los sueños, que tengas muchos más. Gracias por haber estado con nosotros, te veo prontito, enhorabuena por ese trabajo. Muchas gracias. Cuídate por la noche, ¿vale? Bueno, y de día también, pero cuida con esas sombras. Gracias. 3:24, 2:24 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Una información y llega un caso sorprendente de alguien que se vio con un rayo, ya veréis. Tienes una cuenta pendiente con nosotros. Así que da igual donde vayas, por mucho que te escondas.
Por lejos que estés, tenemos los mejores equipos de especialistas en eliminar las distancias. En Twitter somos @lasmanonas_r. También estamos en Twitter, donde somos @esto me suena, y tenemos nuestro Twitter @tablero. Cuando quieras, nos encuentras. a través de Twitter @Radio Gaceta. @RN, la cuenta de Twitter de Radio Nacional de España. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Suelo ahí, desde el centro del corazón del desierto de Wadi Rum, un saludo para los oyentes del Espacio Blanco. Todos los años, en Mazarrón, que ha cambiado de ubicación y de fechas, vamos a hablar con su organizador, Antonio Pérez. Buenas noches, don Antonio. Buenas noches, don Miguel. Casi siempre, no siempre participáis. Bueno, siempre participamos. En este congreso se llama Congreso Más Allá. Sí, señor, Congreso Más Allá. Como bien has dicho, nos trasladamos este año, nos venimos a Murcia para tener más capacidad, para que puedan venir más gente a disfrutar con nosotros. Bien, mucha gente se quejaba de que eso se quedaba un poquito escaso, el lugar era bastante pequeñito, pues estaba muy bien ahí en Mazarrón, con el agradecimiento a todas las autoridades y a toda la gente que ayudaba, pero necesitábamos un espacio más grande. ¿Y ahora se hace en dónde? ¿En Murcia? ¿En qué lugar? Lo vamos a hacer en Murcia Capital, lo vamos a hacer en el Teatro Circo, el segundo teatro más importante de la región, y además es espectacular, es precioso. Teatro Circo. 20 y 21 de mayo. 20 y 21 de mayo, ¿vale? Dime las personalidades que van a estar en ese nuevo congreso. ¿Qué número hace ya? Es el número 4. ¿Sí? Y bueno, pues como ponentes vamos a tener a Jesús Callejo, a Juan José Benítez. Benítez vuelve a los ruedos a asombrarnos con las teorías que nos cuenta. Efectivamente, y hemos tenido el honor de que sea con nosotros. También tenemos a una gran amiga tuya como es Sol Blanco Soler. Sol Blanco Soler, bien. Juan Ignacio Cuesta. Sí. El doctor José Alonso. Este señor es menos conocido, pero te va a sorprender, Miguel. Súper espectacular. Lleva una investigación sobre FM aquí en La Risaca, en el hospital más importante de Murcia, que de verdad que os va a sorprender. Y luego, pues el otro ponente que nos queda súper importante es usted, eres tú, Miguel Blanco, pues como todos los años, además de aprovecharnos cariñosamente de ti como ponente, también conseguimos que tu fantástico programa venga y se haga desde aquí, desde Murcia, desde el Teatro Circo, para regocijo de todos los asistentes. 20 y 21 de mayo, apuntar la fecha, 20 y 21 de mayo, Teatro Circo, el cuarto congreso Más Allá, en Murcia, y reservando vuestras plazas, que os quedáis sin ellas, porque va a ser increíble estar con Benítez, con Juanjo Benítez, con Callejo, con Sol, con Cuesta, con todos esos personajes, con el doctor José Alonso, y si queréis participar y ver el espacio en blanco. Carácter solidario, como siempre, ¿verdad, Antonio? Como siempre, tú bien sabes que todos los años este congreso es sin ningún tipo de ánimo de lucro, y el dinero va destinado siempre a buenas causas sociales. En este caso estamos todavía gestionando con la Concejalía de Murcia, pero vamos, seguro va a investigación científica para enfermedades infantiles, seguro. Decirte, para cualquier tipo de duda, entramos a la web del Congreso, www.congresomasallá.com, y se puede escribir también al email congresomasallá@conexioncultura.es. Ahí le van a solucionar todos los problemas y verán qué fácil es conseguir las entradas. Perfecto, www.congresomasallá.com. Para más información, ir apuntando, no os quedéis sin plaza. Antonio, nos vemos, seguiremos hablando más adelante. ¿Y cuántas plazas tenemos a todo esto? Plazas, este año tenemos bastantes, tenemos más de unas 700 o 800 plazas, pero con todo, yo a la gente le aconsejaría que cuanto antes obtenga sus entradas, porque la verdad está teniendo mucho tirón. Perfecto. Gracias, Antonio. Enhorabuena, saludos. Gracias también a la Concejalía de Cultura de Murcia, es la que nos está echando una mano. Sí, señor, la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia. Pues a ellos también agradecidos, porque se den cuenta que el misterio también es cultura. Nos vamos viendo, seguiremos hablando de ello. Sí, señor, muchas gracias. Un Buenas abrazo, noches. hasta pronto. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Nos vamos a esa parte del programa a buscar recuerdos del Espacio en Blanco, en la sección que lleva nuestro compañero Ramón Álvarez, al que ya saludamos esta vez desde Andalucía. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hoy encantado porque, como bien dices, estoy en Andalucía, concretamente en Sevilla. Buen sitio para estar. En Triana, para ser más exactos. Bueno, cualquier sitio es bueno de España, pero ese también está muy bien. Vuelves al programa porque hay muchas peticiones de oyentes que a través del WhatsApp y a través de los diferentes medios que tenemos en el Espacio en Blanco piden temas antiguos del Espacio en Blanco, y este de hoy es súper sorprendente, ¿verdad? Esto es muy curioso, es un tema que nos han pedido en muchas ocasiones, y como bien dices, en diversos métodos de contacto, y era un caso muy curioso, que, no sé, yo recuerdo cuando tú entrevistaste a esta persona, que bueno, se traía como un invitado, y realmente era un invitado único, era considerado como el ser más excepcional del planeta, que es así como rezaba, además el sumario del Espacio en Blanco. Yo me quedé alucinado, recuerdo perfectamente cuando hicimos esa entrevista y me quedé súper alucinado. No sé si lo avanzas y enseguida lo metemos. Antes de nada, darte las gracias por el trabajo de haber rescatado toda esa entrevista, haberla pulido, haberla preparado, y hay que decirle a nuestros oyentes que es una entrevista realizada ¿en qué año? En el año 1993. Ya, han pasado... Pues fíjate, ya, mira, te quería mirar exactamente la fecha, pues no la tengo ahora mismo, pero sí creo que era por febrero el 14 de febrero del año 93. 23 años, 23 años han pasado. Además, cumplías esa fecha, Miguel, creo que era 6 años del programa del Espacio en Blanco, ya. Justo cuando tienes ese invitado excepcional. Vale, pues hay que decir a nuestros oyentes que, bueno, primero el sonido, es un sonido hace 20 y tantos años, rescatado como hace Ramón Álvarez, y luego en segundo lugar que nuestro invitado una serie de profecías que se coloquen un poco en ese tiempo y vean si han encajado con las cosas que han sucedido. ¿Quién es el invitado y qué nos va a contar? El invitado se llama Daniel Brinkley. Es una persona que tras sufrir el impacto de un rayo, tras morir clínicamente además, volvió a la vida lleno de poderes sorprendentes, facultades extraordinarias que se despiertan de esa manera que vamos, de él se dice, incluso se decía, ¿no? que era la persona que más lejos había ido en el camino después de la vida, ¿no? Yo recuerdo que le conocí, por apuntar un dato más, habíamos hecho entrevistas a Raymond Moody, y Raymond Moody me dijo, conozco a un tipo que te va a sorprender, era amigo de Raymond Moody, y lo trajo al programa, y la verdad es que nos dejó absolutamente sorprendidos. Hicimos alguna cosa en televisión también, y era increíble Daniel Brinkley. Porque no solamente le cayó un rayo, sino que le cayeron 2 rayos. 2 rayos, sí, Miguel, de verdad. Uno del año 75, quiero recordar, y el otro en 1989, 2 rayos. Vale, pues preparaos esta noche, gracias a los oyentes que piden rescatar recuerdos del Espacio en Blanco, a escuchar una historia súper sorprendente que seguro que no conocéis, que hemos sacado de ese baúl de los recuerdos gracias a Ramón Álvarez. Ramón, forma de contacto para que te sigan pidiendo. Pues a través de espacioenblanco@rtv.es, en primer lugar. Luego está también recuerdos del Espacio en Blanco @gmail.com, o también recuerdos del Espacio en Blanco @ministeriosdelasondas.com. Cualquiera de estos correos, pues todo me llega, ¿no? Vale, y tenemos un número de WhatsApp que es el 652 03 5934, abierto también para esas peticiones. Repito, 652 03 5934. Gracias, Ramón. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Fuerte abrazo a Miguel y a todos los oyentes, como siempre. Un fuerte abrazo. Nos vemos prontito. Hasta pronto. Estabas en tu casa, regresabas de trabajar, ¿y qué te ocurrió? You were in your home, came back from work, you were calling on the phone, and what happened? All of a sudden, I saw a flash of fire, and I felt like someone had poured battery acid on me. I was knocked out of my shoes. Sentí como un topetazo impresionante. Ya, pero antes él estaba en casa normalmente, se metió en casa, en la habitación. Estaba en su casa sentado, llamando por teléfono una tormenta. Sí. Pronto sintió como un destello, un fogonazo, como que le echasen una batería de ácido encima. I was sitting holding the telephone on my knee. Estaba sentado, cogido al teléfono. The lightning entered my neck. Y el rayo le entró justamente por el cuello. It went down my spine.
y siguió el curso descendiendo por la espalda. Y le hizo 2 agujeros en las plantas de los pies, 2 agujeros negros quemados, y luego le lanzó contra el techo y después cayó sobre la cama. Y le rompió el marco metálico de la cama. And I was there. Sandy y entonces su mujer vino para decir que un rayo había caído cerca de la casa. Little did she know that it was me that lightning had struck. Sin imaginarse que era sobre mí, sobre quien había caído el rayo. I was floating above her, my body, looking at her straddled across my chest. Yo estaba entonces flotando en el espacio por encima de mi propio cuerpo y de mi mujer. Then I felt her anguish and her pain. Y sentí su angustia y su dolor. And I was back in my body, looking up at her. Y luego, de pronto, me vi otra vez en mi propio cuerpo mirando hacia arriba a ella. Ya, disculpa un segundito. En el momento que sentiste el impacto del rayo, que lo defines que era como una locomotora que entraba por la ventana, que te sacudió, instantáneamente te saliste del cuerpo. No, que al principio estaba en su cuerpo cuando fue lanzado al aire, y cuando al caer golpeó sobre la cama es cuando entonces salió de su cuerpo. I felt all the pain. Y que la diferencia en esos momentos entre estar dentro del cuerpo y no estarlo significa que cuando estás dentro del cuerpo sientes un tremendo dolor, y cuando no estás en el cuerpo estás consciente del dolor, pero no te afecta. Nos contabas que veías a tu mujer y que luego incluso volviste al cuerpo. Then I opened my... Ella entonces, al llegar allí, se arrodilló sobre él, trató de hacer la respiración artificial y golpearle el pecho, de que fue el poder de su amor y de su preocupación la que realmente le devolvió a él al cuerpo. People have to understand that love is the greatest of all powers. Muchas personas no entienden que el amor es el más potente o la mayor de todas las fuerzas. It's the only power that can give life. El único poder que puede dar vida. Y en ese momento, cuando regresaste, supongo que tendrías todo tipo de dolores. El dolor es indescriptible. Me sentía como que estuviese el ácido corroyéndome. Era un ardor que no puedo ni siquiera describir. He sido un soldado, he sido un marine, he estado entrenado de la forma más dura. Soy un hombre fuerte, pero estaba completamente paralizado. No podía mover un solo músculo, ni siquiera hablar, y el dolor era sencillamente insoportable. Después entraste en la experiencia del túnel, ¿o fue...? Que esa experiencia le sobrevino cuando ya le habían llevado en la ambulancia y la gente, los paramédicos que la atendían, habían dicho que no había ninguna esperanza. Lo que ocurrió, él estaba echado allí junto a la cama, la mujer vino, se arrodilló sobre él, empezó a golpearle y tratar de reanimarle. Al no lograrlo, llamó de urgencia una ambulancia, y cuando vinieron los paramédicos y le llevaron hacia la ambulancia, en ese momento él estaba flotando sobre el cuerpo, viendo toda esta escena como que fuera un pájaro sobrevolándola, y ahí es cuando empezó a tener la experiencia próxima a la muerte. Esa fue, digamos, la primera vez que llegaste a la muerte, pero tuviste otra segunda experiencia que también... En 1989. Sí, en el 89, 14 años después. Otro rayo. ¿Otro rayo? Otro rayo. ¿Le gustan los rayos a Daniel, eh? Sí. No, te decía yo que probablemente es la única persona en el mundo a quien un rayo le ha caído 2 veces. Se dice que ni hablar, que hay uno en Florida que le ha caído 9. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Bueno, vamos a ver si nos cuentas, Daniel, la experiencia del túnel. ¿Qué ocurrió después de esa muerte clínica? What happened was I was in the ambulance and I was looking at myself. I was watching the paramedics. Estaba en la ambulancia, como he dicho antes, con los paramédicos, y mientras yo estaba mirando toda esa escena, oí que uno de ellos le decía al otro, se ha ido. The next thing I remember was looking over the paramed's shoulder. La siguiente cosa que recuerdo es mirar por encima del hombro de uno de estos paramédicos. And always thinking I was much better looking than that. Y pensar que siempre había pensado que era mucho más guapo de lo que era en realidad. And what I mean by that is that you never lose yourself, everybody. You will always be you. Y lo que quiero decir con eso es que uno nunca se desconecta de uno mismo por completo. Siempre hay un yo. The person that you are right now, la persona que uno es ahora, will be the person that you will be
when you make your transition. Será la misma persona que esté allí cuando llegue el momento de la transición. And it's up to you to how much knowledge, love, and power you give the person you are now, which makes your journey that much easier. Y todo depende del amor y de lo que seamos capaces de dar ahora, del tipo de viaje que tendremos entonces. The next thing that happened was, after I looked at myself, después de esto, lo siguiente que ocurrió, I became aware of a tunnel. Es que tomé conciencia de que me hallaba en un túnel. And I began to move down this tunnel. Y comencé a moverme, a descender este túnel. The more I traveled and faster I traveled down the tunnel, the more at peace I became. Cuanto más me introducía en el túnel y más rápidamente viajaba por él, mayor era la sensación de paz que sentía. Always being surrounded by love. Siempre me sentí rodeado de amor. The kind of love of what it's like to be a small child going to see your grandmother for Christmas. El tipo de amor que siente un niño cuando va a ver a su abuela por Navidad. When you pull up in the yard and you see grandmother on Christmas, that kind of love, that kind of feeling is the feeling I'm describing when you're about 6 or 7 years old. Cuando cruzas el jardín con 6 o 7 años de edad y te encuentras el día de Navidad con tu abuela, ese es el tipo de amor que yo sentía. The essence of it. La esencia de ello. All of a sudden, I came into a bright, brilliant, beautiful light. De pronto me encontré con una luz muy brillante, muy intensa. The beautiful light, it was in dark. Esta luz, a pesar de su brillo, era muy hermosa y representaba un contraste total con la luz que había recibido del rayo. Aquella llamarada cegadora no tenía nada que ver con esta otra luz que, a pesar de ser mucho más intensa y mucho más brillante, no me hería los ojos. To go from a person who was physically strong to a person that was paralyzed, on fire, and couldn't move, to a person that was all of a sudden free to soar. Y el tránsito que yo hice de ser una persona joven y muy fuerte a ser de pronto poco menos que un cadáver totalmente paralizado, que no podía ni hablar, a sentirme de pronto totalmente liberado y lleno de amor. To enter a place of such brilliant, beautiful light. En el medio de una luz tan brillante y tan hermosa. And always surrounded by love. Y siempre, siempre rodeado de amor. As I looked around, I was trying to figure out where I was. Trataba en aquellos momentos de hacerme una idea de dónde me encontraba. Never thinking that I was dead. Pero jamás se me ocurrió pensar que podía estar muerto. You'll be surprised, even when your time comes, you will be amazed that you won't be so sure you're dead. Estaréis sorprendidos cuando llegue vuestro momento, os vais a sorprender muchísimo y jamás pensaréis que estáis muertos. You'll stand around a few minutes, you will think, well, maybe I'm dead, then you'll realize you're dead, and then you'll laugh and have the best time. Pensaréis durante unos momentos, finalmente llegaréis a admitir que tal vez estéis muertos, y cuando finalmente os convenzáis, os echaréis a reír como locos y os divertiréis muchísimo. As I was looking around, some people ask me, they say, Daniel, what about hell? Entonces, mientras me encontraba en esta situación, de pronto escuché una voz, alguien que me decía, Daniel, ¿qué hay sobre el infierno? I say, no one brought it up while I was over there, and I darn sure did not. Él les contestó que cuando estaba al otro lado en la tierra, nadie le había preguntado sobre el infierno y que él, desde luego, no iba a sacar el tema. Because they might say, Daniel, wait a minute, you might be in the wrong place. Porque a lo mejor me dicen, Daniel, ¿no te habrás equivocado de lugar? So, as I looked to my right, así que miré hacia la derecha, I saw a light coming at me. Y vi una luz que se me acercaba. A light more brilliant and more beautiful than all the light that was around me. Todavía más hermosa y más intensa, más luminosa que la anterior. A light that made you comfortable, that was silvery and blue. Una luz que era como azulada y plateada y que me hacía sentir maravillosamente. And as it came closer to you,
Y a medida que se acercaba, the calmer you became, the more safe you felt. Me sentía mucho más a gusto. The more you were at peace. Cuanto más paz había en mí. Some people say that's Jesus. Algunos dicen que esta luz es Jesús. Some say Moses. Otros dirán que es Moisés. Some say God. O otros la llamarán Dios. Buddha. O Buda. Krishna. O Krishna. Allah. O Alá. Yo en cambio os digo que esa persona, esa luz, es vuestro propio ser superior. Coming to meet the rest of you. Que viene a reencontrarse con el resto de uno. At the point where the being of light came close to me, en ese momento, cuando ese ser de luz se acercó a mí, my entire life began to pass before me. Toda mi vida pasó ante mis ojos. Everything I had ever thought, said, done, felt. Cualquier cosa que hubiera dicho, sentido, experimentado jamás, ahí estaba ante mis ojos. Not only that, but every feeling I had ever felt. No solamente eso, sino cada sentimiento que albergué en mi corazón a lo largo de la vida. Everything I had said to someone, cualquier palabra que salió de mis labios, how it affected them when I said it to them. Y no solamente eso, sino que también pude ver o sentir de qué manera mis palabras o mis acciones habían afectado a aquellos que fueron objeto de ellas cuando éstas tuvieron lugar. Increíble. Some good, some bad. Unas buenas, otras no tanto. I felt their pain. Sentí su dolor. But I also felt how they went away from me and affected other people. Pero también sentí cómo esas palabras y esas reacciones que escapaban de mí afectaron a otras personas. We are not only responsible for our actions. No solamente somos responsables por nuestras acciones. We are responsible for the actions of those people we affect and who they affect. Sino que también somos responsables por las acciones de aquellos que actúan afectados por nuestras propias acciones. The near-death experience, which I have seen, the panoramic review in the near-death experience, I have seen twice, 15 years apart. Este tipo de visión panorámica, que es muy común en las experiencias próximas a la muerte, yo la he vivido 2 veces, en el año 75, cuando me alcanzó el rayo por primera vez, y en el 89 por segunda. Daniel, también me gustaría que nos relataras la historia de esos seres que te esperaban y que tenían diferentes cajas. Que una vez que tuve esta visión panorámica, que sin duda ninguna para mí fue lo más importante de toda la experiencia, esta voz dijo, acompáñame, pero no lo dijo, no me hablaba, sino que de alguna manera se comunicaba conmigo, me hizo saber que tenía que acompañarle. And as we began to ascend, we moved as we were moving vertical, upward. Y comenzamos a movernos en una especie de ascensión. Nos movíamos de manera vertical hacia arriba. I could see beings below me and beings above me, much like me. Podía ver seres debajo de mí y otros por encima, pero eran seres más parecidos a mí que a ese ser de luz que me acompañaba. What I saw, what I would only could describe. Podía ver junto a una especie de montaña, entre una neblina, algo que podría compararse a ciudades o núcleos con una especie de edificios. And then we entered what would be a city of light. Y después entramos en lo que podríamos llamar una ciudad de luz. And as I entered this city, I knew all things. Y cuando entré en esta ciudad, en ese mismo momento, supe que sabía todas las cosas. Aware of all things. I know that. Fui consciente de todas las cosas. I know it sounds crazy, even as I say it in words now. Sé que parece una locura decir esto, incluso para mí mismo cuando lo escucho dicho en palabras. But I swear it's true. Pero juro que es la verdad. And I came aware y de pronto me estaba de pie frente a un edificio y por primera vez tomé conciencia de que estaba de pie, como diferente a estar sentado. Hasta entonces ni siquiera era consciente de que tenía manos o piernas. Fue en ese momento cuando por primera vez tomé conciencia de que estaba de pie. And as I sat and looked forward, I could see 12 beings of light. Y de pronto vi frente a mí 12 seres de luz alineados frente a mí, de la misma categoría y calidad que el que me acompañaba. And then there was a central being of light directly behind them. Y después había un ser central de luz, digamos una figura central justamente detrás de ellos. And as each would look at me, y
Cuando todos ellos me estaban mirando, they would send what appeared to me as a small box. Portaban lo que a mí me pareció una especie de cajita, small cigar box. Una cajita de cigarrillos. And as the box would come, it would open, and it looked like a miniature television, is all I could say. Y a medida que una a una esas cajas se abrían, por establecer una comparación, es como que se abría un pequeño televisor, pongámoslo así. And then I was a part of this. It would pass. I then was a part of what I was seeing. Y lo que aparecía en aquella pantalla salía de la pantalla y se convertía en una historia real de la que yo formaba parte. Es como vivir. Son historias que se viven, no que solo se ven. And from each box came a series of events that over the last 17 years I now know was the future. Y de cada una de esas cajitas venían 17 historias, que entonces eran solo historias, pero que ahora sé que eran acontecimientos que habían de tener lugar en el futuro. ¿Y se han cumplido todas? Of about 117 things that came from the boxes, about 96 have happened. De las 117 historias que salieron de las cajas, unas 96 ya han ocurrido. Por ejemplo, la guerra del Vietnam, los acontecimientos... The Vietnam War, things related to the Vietnam War. Que precedieron e influyeron en las elecciones presidenciales norteamericanas del 80. Presidential elections in the 80s. El desastre de Chernobyl en el 80. Chernobyl disaster too. 86. Lo que ocurría en la Unión Soviética. 1976, I said the Soviet Union would collapse in 1989 in the... Dice que en el año 1976 él predijo que en la primavera de 1989 la Unión Soviética se desmoronaría. Ya. Hablaba también de que el petróleo subiría y el mundo sufriría una gran crisis económica. Yeah, you were talking, those predictions were talking also about that's happening right now. ¿Qué está ocurriendo ahora? We are now living in the 12th box. There were only 13. Que estamos viviendo ahora la caja número 12. We're in the 12th box cajas. Now. A change in the economic policies, a change in the economic way the world is run. Un cambio en las políticas económicas, un cambio en la manera en que el mundo ha sido dirigido hasta ahora. Todo eso es lo que había en la caja número 12. ¿Qué contenía esa caja número 3? And they can't keep me from telling it. The 12th prophecy, the box, was about economic change and collapse. The SNLs... Es que la profecía número 12, de la que ya hemos mencionado, se refería a la crisis económica, a muchos problemas con grandes bancos, los precios de los petróleos, algo en lo que ya estamos empezando a vivir, que es muy malo en algunos aspectos, pero tiene otros positivos. In 1976, I saw in a box that what I would say... En abril de 1976, él predijo que la Tercera Guerra Mundial comenzaría el 2 de agosto de 1992. Saddam Hussein invaded Kuwait, y que fue el día en que Saddam Hussein comenzó a invadir Kuwait. La madre de todas las batallas. The mother of all battles. He said it rightly. He said it rightly. It has begun. Y que lo dijo muy apropiadamente, que ha comenzado ya. And it will keep building. Y que eso no ha terminado todavía, tiene periodos de letargo, pero eso es, en su opinión, la guerra mundial que alcanzará su cenit. And how would that evolve? It will evolve with an alliance between Syria and Iraq and Iran. Continuará con una alianza entre Siria, Irán e Irak. Supported by the Chinese. Apoyada por los chinos. To help perfect the weapon systems. Que perfeccionará los sistemas de armas sofisticadas. Once that Jordan dice que Jordania muy pronto se convertirá prácticamente en un estado palestino, que el rey Hussein muy pronto desaparecerá. And it will begin and it will never stop. Y que recomenzará, tomará momentum otra vez esta guerra que comenzó con la invasión de Kuwait. The French relationship with que habrá problemas también entre Francia y el mundo árabe. No olvidemos que el mundo árabe fue colonizado mayormente por Francia. Habrá traducciones del Corán en francés, que los árabes serán fuente de conflicto, y eso será también otra hoguera más dentro del gran fuego. ¿Para cuándo? ¿Qué fecha concreta? When all those things? In the next 3 years. Los próximos 3 años. This is not... La razón por la que yo estoy diciendo todo esto aquí es porque realmente esto se puede cambiar.
podemos cambiarlo. And we have to change it. Y debemos hacerlo. Because I saw two things. Porque vi dos cosas. I saw, which was the largest part, a great war, a devastating war. La mayor parte de lo que vi fue como una tremenda guerra devastadora. And when we look y cuando vemos lo que está ocurriendo en Bosnia y en la antigua Yugoslavia, que está muy cerquita nuestro, podemos darnos cuenta de que esto en realidad puede tener lugar en cualquier sitio. When it begins to happen, allí comenzó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. No quiero ser alarmista, pero digo esto porque la fuerza de la vida espiritual, no de la vida religiosa, sino de la vida espiritual, puede detenerlo. And I know that and swear that to be true. Y eso lo sé con absoluta certeza y juro que es verdad. Es muy importante que la gente entienda que uno no muere nunca. That you are spiritual beings. Que somos seres espirituales. And you will be forever. Y que viviremos por siempre. How you are forever is up to you. Ahora, ¿de qué manera vamos a vivir por siempre? Eso depende de nosotros. Ahí estaba, rescatado del archivo del Espacio en Blanco, la historia de Daniel Brinkley, que le cayeron 2 rayos gracias a Ramón Álvarez, que hizo el trabajo. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Qué historia más curiosa la de Daniel, ¿eh? Interesantísima, así es como la de nuestros oyentes. Hoy hemos emitido la historia de Abad, pero nos gustaría que a partir de él se siguieran animando a nuestros oyentes a relatárnoslas y las iremos emitiendo a lo largo de los programas. ¿Ganadores? ¿Me los dices? Sí, tenemos 5: Encarna Hidalgo, Almería; Juan Antonio González es de Málaga; Marta Salomón de Madrid; Sonia Ibáñez de Valencia y Tomás Rivero de Sevilla. Todos vosotros, por favor, mandarnos un correo electrónico a espacioenblanco@rtv.es. Igualmente, los que queréis contarnos alguna historia a través del correo electrónico es la mejor manera y más rápida de poneros en contacto con nosotros. O también tenemos, Miguel, el contestador, el 913461055. Un montón de sistemas para ponerse en contacto con nosotros. Marco José Vidal, buenas noches. No quería hablar. Está ahí. Vienes de Lima. De Lima. Hola. Español que estás allí y que nos escuchas desde allí. Sí, llevo 5 años allí trabajando con mi familia y muy contento. Gracias por venir al programa. Gracias por invitarme. Me contabas cosas de que ven, ¿cómo se llama? Al Muki. 30 segundos me lo cuentas y nos ponemos en contacto con los ingenieros. Trabajas con ingenieros, ¿no? Sí, bueno, soy ingeniero de prevención de riesgos, trabajo en una constructora allí peruana y bueno, me gustan mucho estos temas, te felicito porque te sigo hace ya más de 20 años y siempre que he tenido oportunidad, todo el misterio tiene Perú, he intentado hablar y preguntar a la gente, compañeros, ingenieros de allí, de si habían visto cosas y me llamó la atención porque había ingenieros mineros que trabajan en mi organización donde me comentaban que en alguna ocasión habían visto el Muki, y resulta que el Muki es una especie de duende minero que aparece en las profundidades de la tierra y que en ocasiones te hace como gestos. Me recordaba lo que comentaba el anterior Luis, que decía que la figura te dice ven. El Muki hace lo mismo, te llama y te puede salvar de algún tipo de catástrofe o derrumbe. Déjalo ahí, nos pondremos en contacto con ellos para que nos cuenten la historia. Perfecto. Gracias por haber venido y por haber estado a ti por la invitación. Contarnos la historia y ser oyente del Espacio en Blanco. También a tu mujer, Verona, que está por ahí. Nos vamos.